Bien, existe, estamos en pleno conflicto, tenemos en ciernes ocupación de terreno, de tierra cristiana. Sucede que existe una etapa en la que la civilización ignorante y el poder ignorante se ven en una encrucijada, una encrucijada luchando contra el mismo Dios. Esto lo traigo a colación con el sionismo que está involucrado con esa economía secesionista, separatista, independentista, en contra de la voluntad de Dios. Y ahora veréis por qué os lo digo. Tenemos una revelación de época en la que se escribe con detalle la moralidad, la filosofía, la ciencia y la religión íntima, la religión personal de Dios mismo. Dios es unidad, no juega a separaciones, a hacer guerras. El sistema actual político-económico que pretende seguir con su juego sucio desde la pérfida mala intención, quieren adueñarse del último rescoldo, el último bastión, la última citadela católica en Europa. Empezarían por destruir España, seguirían con Italia y Portugal. Obviamente tienen un problema porque está Sudamérica y el propio Norteamérica. Pero ese es sionismo. El sionismo con esta economía de traidores, traidores a Dios y renegados, apóstatas de la voluntad, contra la voluntad de Dios. Veréis, documento 175 nos dice el último discurso en el templo. Ni siquiera sois consistentes en vuestra deshonestidad, porque ¿qué es más grande? ¿El oro o el templo supuestamente que ha santificado al oro? El oro es santificado por el templo santifica el oro. ¿Cuál es el oro? Perdón, ¿cuál es el templo? El templo de Dios. ¿Cuál es la voluntad que debemos de seguir? Esta. Este que fue odiado, antes que nosotros fue odiado. Nadie se puede quejar de ser odiado porque él fue odiado antes. Además, nadie se puede quejar de dolores porque él sufrió dolores en la cruz. Repetimos, porque esto es obra maestra de Dios. Dios siempre repetía a los apóstoles con una paciencia, una misericordia. Fíjense la misericordia y la paciencia, que han pasado 2025 años, sigue habiendo una economía separatista, secesionista. Fíjense la compasión, el amor incondicional del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Porque los sionistas
no se acuerdan que están en Citibank, en Norteamérica, no se acuerdan de que tienen el poder, el monopolio actualmente. Tienen el poder y el monopolio de la economía internacional. Desde Jerusalén, en realidad, ellos son los banqueros, los cambistas y los mercaderes. Pero al final los cambistas les ponen la zancadilla a los mercaderes, a los mercaderes, que es el comercio, la industria. Es más, es la industria y el comercio de los banqueros, de los satánicos. Porque ya envenenan a los pueblos y hacen todo lo que les da la gana y más. Y entonces aquí esto es poder, esto es revelación de época ocultada a nuestra civilización, por lo tanto la iglesia está en falta, puesto que representa, es el vicario, el Papa es el vicario de Cristo, y están en falta, están en deuda con Dios. ¿Mm? Y se tendrá que haber en el futuro un reseteo, la condonación de las deudas, el jubileo, ¿de acuerdo? Porque esta deuda de estos corruptos criminales es impagable, insaldable. La tienen ellos y tienen endeudados todas las naciones, pero con un dinero que hace divide y reinarás. El mundo cristiano, estoy hablando del mundo cristiano y el mundo musulmán, el mundo asiático, las grandes potencias que juegan a la hegemonía de las divisas, saltándose la voluntad de Dios y el bienestar de los ciudadanos, de los pueblos, desunidos por culpa potencial de este sistema económico de orden de guerra y de orden criminal sin fin. Claro, en cuanto y en tanto se atribuyen la hegemonía a los hombres, la autodeterminación a los hombres. Política, ya veis lo que está pasando en España. Ni siquiera respetan la autodeterminación nacional. Empiezan con el Sahara Occidental, van a seguir con Ceuta y Melilla, las Islas Canarias. Después se terminará de haber el secesionismo separatista de Cataluña, el País Vasco, Galicia. Pero ¿qué es lo que les pasa a la cabeza? ¿A qué juegan? ¿A un sistema animalizado? ¿Sin espíritu? ¿Sin divinidad? Pues han mentido contra el mismo Dios, contra Jesús, y están luchando contra el propio Jesús, contra Dios. Así que se agarren los machos. Podréis ganar ahora, pero de antemano os digo, habéis perdido la batalla, habéis perdido todas las guerras y ha sido sangre lavada con el perdón y la compasión y la misericordia de Dios, pero que al final se debe hacer su voluntad. Y matizo aquí, en este documento 175, ocultado por la apostasía y por tradición también de la Iglesia Católica, y yo los culpo y los digo que se lo hagan mirar, que estamos hablando de una revelación muy grande, que sea un andamiaje, es una herramienta intelectual para precisamente corregir estos problemas de moralidad que esta civilización le da la espalda, ¿de acuerdo? Le da la espalda literalmente a la voluntad del Señor. No han tenido bastante con 2025 años. Y yo os digo una cosa, no es que yo, porque soy un hombre, me impaciento. Porque yo soy, como ya he dicho en otra ocasión, soy un perro pastor que sigue al verdadero pastor, que quiere unir el redil. Y por lo tanto me fijo en la economía, me fijo en la política, en la ciencia, en la religión, en la moralidad. Me fijo en la justicia. De estas políticas de autoafirmación y autohegemonía sin Dios. Sin Dios. Esa educación sin Dios. Y entonces aquí, ¿quién ha santificado el templo? En el discurso. ...1907-8...
1907-8, hay de vosotros que disimuláis cuando prestáis juramento, sois unos tramposos, porque enseñáis que un hombre puede jurar por el templo y violar su juramento. Pero que si cualquiera jura por el oro del templo, debe permanecer atado a su juramento. El oro es la economía, ¿de acuerdo? Todos sois necios y ciegos. Ni siquiera sois consistentes en vuestra deshonestidad. Porque, y pregunta nuestro Señor, palabras del Señor, ¿qué es más grande, el oro o el templo que supuestamente ha santificado al oro? ¿Quién es el templo? ¿Cuatro paredes? ¿Las iglesias? ¿Las mezquitas? ¿O un hombre, Dios? Queda bastante claro. También enseñáis que si un hombre jura por el altar, no significa nada, pero que si alguien jura por la ofrenda que está en el altar, entonces será tenido por deudor. De nuevo estáis ciegos ante la verdad, porque ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cómo podéis justificar una hipocresía y una deshonestidad semejante a los ojos del Dios del cielo? ¿Os dais cuenta lo que es hacer la ofrenda? La ofrenda es hacer el bien, no el mal. Así que devolved lo que es de todos, porque es la vía pacífica de Dios. Y iros calladitos porque aquí vais a tener problemas. Sionistas americanos, y yo no voy a amenazar de ninguna manera, pero tened cuidado porque los ángeles están viendo lo que está pasando. Después de una revelación, después de personas como yo, que hemos visto al Hijo, y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y si yo hablo así es porque puedo hablar con autoridad, porque tengo una revelación intelectual, y tenemos una revelación intelectual. Así que seguid dando las espaldas a Dios. Políticos, científicos, economistas, jueces, que simplemente vais a vivir en esta etapa. En la otra no vais a hacer nada, vais a dejar de existir. ¿Está claro? Pues no es una amenaza, es una verdad. O se camina con Dios, o se está con Dios, o se abandona a Dios. Y si se abandona a Dios, no busquéis después tener alma embrionaria. Porque hay que ser, como decía Jesús Quintero, un poquito más, por favor. Lean un poquito más, que estáis adoctrinados con el formalismo, cristalizados y fosilizados en vuestros credos. Así que yo estoy aquí en el sur de España para defender el Evangelio. Porque el Evangelio es el mundo entero. Y está en nosotros. Y yo lo que no voy a permitir es que una religión de segunda, sea judía, házara, en fin, sea nihilista, que ya no es religión, o ateos, se adueñen de la verdad, siendo la mentira, del padre de las mentiras. Entonces, la situación es esta. Tenemos gente que van en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy original. Y incluso un niño
la puede comprender. Ni fíjense, ni siquiera es rencorosa. Como los niños se perdonan rápidamente. Ya os dijo el Señor que para entrar en el reino hay que volverse como niños. Así que si os tenía que caer la cara de vergüenza a la iglesia por ocultar la revelación de época. Bendiciones, os exijo rehabilitación, corrección, arrepentimiento y ajustéis vuestra moralidad a esta dirección, a vuestro espíritu que os asiste. Así que si en el mundo hay locos, que los hay, muchos de ellos están en las instituciones y en la política, supuestamente liderando en el poder, supuestamente haciendo una administración, una organización de la civilización. En fin, un abrazo, bendiciones, cuídense y hasta la próxima.